Buenos días amigos, buenos días amigas, estamos nuevamente aquí en su programa favorito Hablemos en Derecho, una vez más en Radio Voz Andina Internacional. El día de hoy pues retomamos el tema de los derechos y las garantías y vamos a hablar del habeas corpus, de una de las garantías. Bueno, no sé si todas las garantías son importantes, como hemos dicho, todos los derechos son importantes, pero bueno, esta tiene cierta relevancia tal vez por el momento histórico en que nació, por el momento, porque también es de las que más se hablan y las más controversiales que hay, ¿no? Últimamente que ha pasado esto. Estoy junto a Claudia Storini, directora del área de Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, y también pues coordinadora del doctorado en Derecho, y también pues junto a Cristian Mazapanta, que ya es invitado recurrente, de coordinador de la maestría en Derecho Penal y bueno, experto también en Derecho Constitucional. ¿Cómo están, amigos? Hola, amigas. Buenos días con todos y todas. Estamos aquí muy contentos de retomar después de varios programas que hemos tratado temas más bien de actualidad a esta línea que empezó, si ustedes se acuerdan, con el balance de la Constitución de 2008 y sobre todo con objeto específico de las diferentes garantías. Y como decía Seba, hablaremos hoy del habeas corpus. Yo no sé si es la garantía más importante, creo que es la garantía que, a pesar de haber mantenido una parte de configuración clásica, es la que ha subido más cambio con esta nueva Constitución, exactamente para poderse adecuar también a la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y entonces es la garantía que, habiendo un poco cambiado su configuración, es la que tal vez después de la acción de protección creo que sigue siendo la que más problemas plantea a la hora de ser implementada. Creo que es una garantía compleja y por esa razón vamos a hablar un poco de cuáles son los nudos críticos de esta habeas corpus y cuáles podrían ser también las mejoras que podríamos esperarnos en relación con ella. Sí, buenos días, Cristian. Muy buenos días, estimada Claudia, estimado Sebastián. Muy buenos días a todos quienes nos observan y escuchan a través de la Voz Andina Internacional. Bueno, como bien destacaban nuestros compañeros, creo que la institución del habeas corpus genera álgidos debates, ¿no?, en la realidad ecuatoriana. Creo que se han evidenciado elementos bastante controversiales con relación a la evolución de esta institución jurídica desde la construcción normativa del constituyente ecuatoriano y también desde la propia configuración posterior a través de la jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador. Así que esperamos que durante estos minutos pues podamos establecer algunos elementos debatibles y también configurar algunas posibles soluciones respecto a esta garantía jurisdiccional. Sí, muchas gracias, Cristian. Bueno, en este primer punto pues hablaremos un poco de las generalidades de lo que es el habeas corpus. Tal vez para alguien que no sea abogado pueda entenderlo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿En qué momento tengo que accionar un habeas corpus? ¿Por qué es una vía constitucional? Sí. Y yo creo que empezaría hablando un poco de cómo se configuró históricamente el habeas corpus. El habeas corpus ha sido una de las garantías probablemente más antiguas, no probablemente, la más antigua que existe. Y es una garantía que en principio nace para proteger el derecho a la libertad de las personas. La libertad frente a qué? Frente a los abusos del Estado. Nosotros sabemos, y luego se refuerza históricamente esta garantía, porque todo Estado constitucional evidentemente garantiza la presunción de inocencia. ¿Qué significa la presunción de inocencia? Que toda persona es inocente hasta que se haya dictado una sentencia que determine su responsabilidad penal, civil, administrativa. Es decir, siempre hay que tener una sentencia para poder ser considerado culpable de algo. Entonces, evidentemente, toda restricción de libertad sin una sentencia, especialmente en el derecho penal, que confirme y determine esta responsabilidad de las personas, es una privación de libertad que en principio es un abuso del Estado, ¿no?, hacia la libertad. Es una violación del derecho de libertad de las personas.
Pero los sistemas democráticos también han, digamos, introducido algunas causas determinadas y excepcionales por las que, en función de otros factores, por ejemplo, el peligro de que alguien se escape y que luego ya no le puedes encontrar para poder proceder a un proceso y obtener una sentencia. Entonces, todo ordenamiento jurídico prevé unas causas excepcionales que de alguna manera van en contra del principio de la presunción de inocencia y que permiten esta limitación de libertad. Bien en caso de detención, es decir, en un momento, en el momento en el que ocurren los hechos delictivos, o bien también la famosa, la conocida como prisión preventiva. La prisión preventiva es una aberración pensada en un sistema democrático. ¿Por qué? Porque me están mandando a la cárcel sin tener una sentencia que determina mi responsabilidad. Por lo tanto, de manera muy excepcional, y eso hay que tenerlo en claro, debería ser una medida muy excepcional. ¿Por qué? Porque estamos restringiendo la libertad de una persona sin haber acertado su culpabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, el ordenamiento que hace prevé algunas circunstancias específicas y tiempos limitados en los que se puede proceder en ausencia de sentencia a la digamos, privación, limitación de la libertad de las personas. Esta es el habeas corpus clásica, que por lo tanto, digamos, regula. ¿A qué sirve? Sirve exactamente como reacción de las personas en todos aquellos casos en que el Estado procede de manera ilegítima, ilegal o arbitraria. ¿Sí? Hay unos supuestos en el que el Estado arbitrariamente, por ejemplo, priva mi libertad y me pone en prisión preventiva. Entonces, yo puedo reaccionar a través del habeas corpus. Por eso la importancia del habeas corpus, porque es una garantía dirigida a limitar los abusos del Estado en relación con la libertad de las personas. ¿Y cuál es la característica del habeas corpus? El habeas corpus es fundamentalmente una garantía de conocimiento formal. ¿Por qué? Porque el juez casi nunca entra en la materialidad de los hechos. El juez no puede decidir si yo soy inocente o culpable. Solo tienes que verificar que la autoridad haya cumplido con, digamos, los requisitos formales que pide la Constitución o la ley. Por ejemplo, que haya sido un juez que haya determinado exactamente la necesidad de la detención o de la prisión preventiva, etcétera. Pero digamos que si nosotros consideramos los tiempos, ¿no? Sobre todo de la detención, porque la prisión preventiva puede ser un poco más larga respecto de la detención, pero la detención es de 48 horas, si no estoy mal, ¿no? La posibilidad que puedan detenerme, ¿verdad, Cristian? Porque a veces 24, perdóneme. Entonces, es evidente que si el Estado solo puede detenerme 24 horas, yo tengo que tener una garantía rapidísima, porque si no ya pierde sentido la misma garantía. Y por lo tanto, y por eso también es solo formal, porque el juez solo tiene que verificar que se cumplan los requisitos formales y ratifica o establece la libertad de las personas. Esta es el habeas corpus clásica. En la Constitución de 2008 veremos, ha ampliado los casos en los que, es decir, los derechos que salvaguarda la habeas corpus. Y entonces, claro, ya ha dejado de ser, desde mi punto de vista, una garantía que solo se ocupa de formalidades, de cumplimiento de formalidades, y en algunos casos, sobre todo en relación con las personas, con el colectivo que es representado de las personas privadas de libertad, en estos casos, claro, es una garantía que entra en la materialidad de los hechos. Pero esto lo dejo a Cristian para que le diga algo más al respecto. Cristian, gracias. Muchas gracias, mi querida Claudia. Sí, efectivamente, como destaca Claudia, creo que el habeas corpus es una institución, ¿no?, que ha sido de cierta manera estructurada desde el inicio mismo de la sociedad, ¿no? Nosotros nos remontamos incluso históricamente, vamos a ver cómo en el digesto romano ya se enunciaba el famoso homine libero exhibendo,
y cómo paulatinamente esto ha ido incorporándose a través de los distintos instrumentos jurídicos, ¿no? La propia Carta Magna de 1215, la petición de los derechos, entre otros, muestran cómo paulatinamente justamente los estados democráticos han ido incorporando esta interesante institución jurídica. Como bien destacaba Claudia, creo que uno de los elementos más trascendentales que ha sufrido en los últimos años el constitucionalismo es esa transformación que tiene la institución del habeas corpus. Al ya no ser solamente una garantía jurisdiccional desde una perspectiva clásica, desde una perspectiva eminentemente formal, como se lo concebía anteriormente, al ser una garantía incluso meramente cautelar, ¿no? Porque así se la conocía tradicionalmente. Es decir, simplemente se observaba el cumplimiento o no de determinados requisitos en cuanto a la competencia de quien dictó la orden de privación de la libertad, en cuanto, qué sé yo, al cumplimiento de formalidades mediante disposiciones expresas contenida en la norma jurídica, o lo que sucedía hace muy pocos años en el Ecuador, ¿no? Es decir, la presentación o no de una boleta de encarcelamiento. Ustedes decían, presenta la boleta, la privación de la libertad es legítima. No presenta la boleta, se le concede el habeas corpus. Entonces, la visión que tuvo nuestro constituyente fue justamente ir más allá, darle una nueva cara al habeas corpus y, como bien mencionaba Claudia, se van a ir vinculando más derechos constitucionales. Ya no solamente la libertad ambulatoria. Si nosotros revisamos nuestro texto constitucional, nos vamos a encontrar que ya se protegen derechos también como la vida y la integridad personal del individuo. Entonces, prima facie vemos que ya se da una ampliación a este habeas corpus que tradicionalmente había sido concebido solamente como un habeas corpus desde una perspectiva liberal. Y claro, esto va de la mano también con un proceso de irradiación de las garantías jurisdiccionales. El habeas corpus tradicional, clásico, ahora tiene que convertirse en una garantía de conocimiento, en donde inclusive, ¿verdad?, se pueden establecer medidas de reparación integral que van más allá de la simple puesta en libertad de un individuo. Yo siempre suelo matizar un ejemplo y les digo, mira, ¿qué es lo que sucede? Como bien destacaba Claudia, en muchas ocasiones una persona está privada de su libertad de manera ilegal, de manera arbitraria, de manera ilegítima, y resulta que plantea, como es su derecho, una acción de habeas corpus. El juez tiene que en 24 horas inmediatamente convocar a la audiencia, por la propia sumariedad, por la celeridad de esta garantía jurisdiccional. Le notifica al director del Centro de Rehabilitación Social. El director del Centro de Rehabilitación Social entra en pánico, pues, y dice, me han presentado un habeas corpus, póngale este momento en libertad al señor. Pero ya le vulneraron su derecho, pues. Porque aunque haya pasado 1 hora, 1 día, 2 días, él estuvo ya privado de su libertad de manera ilegal, arbitraria, ilegítima, y por lo tanto merece, obviamente, una reparación integral a sus derechos constitucionales. Bajo una visión clásica, ¿verdad?, ¿qué hubiese sucedido bajo esa perspectiva de un habeas corpus liberal? Se convocaba a la audiencia, llegaba, se le presentaba físicamente al señor que estaba privado de la libertad y el legitimado pasivo decía, ahí está libre, por lo tanto, no hay vulneración del derecho alguno. En una garantía de conocimiento cambia esa esencia. ¿Por qué? Porque por supuesto que le vulneraron su derecho constitucional, porque estuvo privado de su libertad durante este tiempo. Y por lo tanto las medidas de reparación obviamente van a variar. Ya no será ponerlo en libertad porque ya está libre, ¿no? Pero sí será, qué sé yo, unas disculpas públicas, una investigación, unas medidas de no repetición. Es decir, el habeas corpus adquiere una connotación mayor dentro de esta nueva perspectiva. Y si a eso le sumamos la jurisprudencia de la Corte Constitucional Ecuatoriana, podemos observar que se ha dado un campo de acción incluso muchísimo más amplio, ¿no? Podemos observar, como ya lo destacaba Claudia, cómo también se ha pretendido precautelar derechos como la salud, ¿no?, a través sobre todo de habeas corpus correctivos, que ya lo veremos un poquito más adelante, y cómo incluso se han protegido otro tipo de derechos constitucionales, ¿no?, como los derechos también, por ejemplo, de los animales, en el tan polémico también caso de la mona Estrellita. Entonces vemos cómo paulatinamente se ha ido evolucionando con relación a esta institución jurídica, lo cual denota la necesaria e importante garantía jurisdiccional con la que contamos dentro del constitucionalismo ecuatoriano. Y solamente cierro esta primera parte con un acotamiento especial. Miren,
Con la Constitución de 1998, recordemos que el habeas corpus era conocido por parte de los alcaldes. Con la Constitución del 2008, esta garantía jurisdiccional pasa a ser de conocimiento de los jueces, de los operadores de justicia. Y además, ya no solamente la administración pública, el Estado puede vulnerar derechos mediante habeas corpus, sino también los particulares, lo que denota nuevamente todo lo que hemos venido conversando a lo largo de estas sesiones, que en este proceso de irradiación de los derechos constitucionales, Estado y particulares, podemos en un momento determinado ser agentes vulneradores de aquellos derechos. Sí, claro, y creo que, solo para cerrar, que tanto esta ampliación a las, digamos, a las personas físicas, ¿no?, que pueden vulnerar nuestro derecho de libertad ambulatoria, como la extensión, decía yo, la abertura a otros supuestos, los derechos que mencionó Cristian. Eso es exactamente la casi obligación que tenía el constituyente de incluir estas aberturas, estas garantías, porque la Corte Interamericana exactamente estableció, ¿no?, que el ordenamiento jurídico de los Estados miembros debía adecuarse en ese sentido, tanto a la posibilidad de que fueran personas físicas las que pudieran violar nuestro derecho. Pensemos a todos los institutos de desintoxicación, por ejemplo, cuando se recluye, se manda a una persona ahí en contra de su voluntad. Evidentemente esto es una privación de libertad ilegítima, ¿no? Entonces, por parte de los padres, aunque lo hagan con todo, digamos, las buenas intenciones, pero el ordenamiento jurídico no permite que alguien sea privado de su libertad en contra de su voluntad, ¿no? Eso para que puedan identificar la importancia que hay de este reconocimiento, porque escuchar contra privado también es difícil configurar en qué hipótesis un privado puede no violar la libertad ambulatoria de una persona. Y hay muchas violaciones, por ejemplo, esa es una palabra muy difícil que a mí me cuesta pronunciar, pero también la clínica en la que supuestamente se cura la homosexualidad. Esto exactamente la previsión, la abertura a que se pudiera utilizar el habeas corpus en contra de la privación de libertad por parte de privado, llevó en Ecuador luego a que se dictara una ley que prohibiera las clínicas exactamente que curan la homosexualidad. Parece que siguen existiendo, pero yo creo que fue un paso importante, ¿no?, por parte, y que se abrió gracias exactamente a esta realidad con la que se enfrentó el ordenamiento jurídico, porque había mucha demanda de personas que denunciaban, ¿no?, este tipo de privación de libertad. Sí, bueno, muchas gracias, Claudia, muchas gracias, Cristian, por este primer bloque sobre el habeas corpus. Ahora adentrarnos un poco sobre lo que son los tipos de habeas corpus. No todos los habeas corpus son iguales. ¿Quieres empezar, Cris? Muchas gracias. Sí, bueno, como hemos señalado, ¿no?, la institución del habeas corpus ha ido evolucionando. Y frente a ello, pues existen distintas tipologías, y muchos de ustedes dirán, pero bueno, nuestro constituyente no es que establece taxativamente una diferenciación entre uno y otro, ¿no?, salvo la diferencia marcada del artículo 89 y el artículo 90 de la Constitución, que habla de un habeas corpus general en el 89 y en el artículo 90 de un habeas corpus frente a la desaparición forzada de personas. Sin embargo, en el contexto doctrinario, pues, y jurisprudencial, se han ido incorporando algunos matices, algunos tipos, como por ejemplo el tan polémico habeas corpus preventivo, en donde se manifiesta que el mismo puede ser aplicado frente a la amenaza de privación de la libertad de una persona. Obviamente esto en la realidad como la ecuatoriana ha generado una serie de debates, una serie de cuestionamientos, ¿no? Hay algunos que dicen que no existiría un habeas corpus preventivo en el Ecuador, otros dicen que sí debería existir un habeas corpus preventivo en el Ecuador, unos dicen que la medida cautelar ya es una garantía diseñada para esta amenaza de violaciones a derechos, otros en cambio recalcan y dicen que no. ¿Por qué? Porque justamente una medida cautelar no opera respecto a decisiones en el ámbito jurisdiccional y por lo tanto es necesario un habeas corpus preventivo, pero la doctrina internacional contempla un habeas corpus preventivo como una tipología de esta garantía jurisdiccional.
De igual manera, algunos han clasificado también al habeas corpus como habeas corpus reparador, que va de la mano con esta esencia que habíamos comentado en minutos anteriores. Es decir, al ser una garantía de conocimiento, se establecen también medidas de reparación integral, es decir, mecanismos que permitan la tutela y protección de los derechos constitucionales, ya no solamente en el ámbito de, recobrar la libertad, sino establecer una reparación integral mucho más amplia. De igual manera, también se habla en el contexto doctrinario de un habeas corpus correctivo, que quizá debido a todos los problemas que ha sufrido la realidad ecuatoriana, sobre todo la crisis penitenciaria, el problema por la pandemia del COVID-19, se ha denotado, ¿no?, en los últimos años muy recurrente este tipo de habeas corpus en nuestro país. Y también la doctrina habla de un habeas corpus traslativo, ¿no?, que incluso la propia Corte Constitucional ha tratado de ir definiendo desde una perspectiva de cumplimiento de tiempo, sobre todo en el ámbito de medidas de carácter personal, ¿no?, de privación de la libertad. Entonces, la propia Corte Constitucional ecuatoriana ha ido definiendo a este traslativo, indicándole que si es que no se cumpliese, por ejemplo, tiempos relacionados con la caducidad de una prisión preventiva y no se ha otorgado la libertad, tiene que trasladárselo, tiene que sacárselo del centro de privación de la libertad o en muchas ocasiones, ¿no?, cuando ya se ha cumplido, qué sé yo, una sentencia específica. Pero básicamente ese es el contexto en el cual la doctrina ha ido clasificando estas tipologías de habeas corpus, y la jurisprudencia constitucional ecuatoriana pues ha tratado de irlos introduciendo, a veces de una manera hasta mixta. Sí. Exactamente. Ese es el problema de las definiciones, ¿no? Siempre esta necesidad de ir definiendo y ir especificando, porque a veces hasta se acumulan las habeas corpus, la tipiología, porque claro, si nosotros vamos a ver el preventivo, por ejemplo, un habeas corpus preventivo normalmente solo podría configurarse en un colectivo determinado, que son las personas privadas de libertad. ¿Por qué? Porque efectivamente si el habeas corpus cubre estos derechos que son la integridad física y psicológica de las personas, la salud de las personas privadas de libertad, es decir, el habeas corpus se dirige ahora también, como dijimos, a salvaguardar los derechos de las personas privadas de libertad. ¿De acuerdo? Entonces, esta prevención normalmente se puede aplicar en relación con este colectivo. ¿Por qué? Porque evidentemente solo en relación con personas privadas de libertad se puede configurar la posible violación de unos derechos. Por ejemplo, si yo no atiendo a una persona en relación con una enfermedad catastrófica que tiene, si la prisión no está en condiciones de darle los cuidados que necesita, es evidente que yo tengo que intervenir de manera preventiva para salvaguardar mi salud y a veces mi vida, ¿no? Entonces, está claro eso. O bien, por ejemplo, si yo por circunstancias, por diferentes circunstancias, resulta que una vez que haya sido dictada mi sentencia, estoy en una condición, resulta que en situación de privación de libertad quedo embarazada, por ejemplo, es evidente que ahí hay una previsión que establece que ninguna mujer embarazada, por su bien y sobre todo por salvaguardar la integridad del niño, la mujer no puede seguir en la cárcel. Es obvio que en este caso también estamos hablando de un habeas corpus preventivo. ¿Por qué? Porque la mujer puede plantear un habeas corpus para pedir que se le conmute su situación y se le concedan los arrestos domiciliarios hasta que no dé a la luz, cosa que ha ocurrido además, ¿no?, en una sentencia de la Corte Constitucional. Por lo tanto, este habeas corpus preventivo hay que entenderlo como todo aquel habeas corpus que interviene para prevenir y precautelar frente a una posible violación de derechos. En relación con el reparador, yo creo que Cristian mismo ha dicho que todo habeas corpus es reparador. ¿Por qué? Porque también cuando me privan de libertad de 4 horas, me tiene que reparar integralmente. Por lo tanto, siempre hay esta connotación de reparación del habeas corpus. Entonces, es necesario
crear una categoría de habeas corpus para decir eso. Claro. Si reparamos integralmente, siempre reparamos. Entonces, yo no la entiendo. Y lo mismo vale por el correctivo, y que intenta que corregir algo que está mal, ¿no? Entonces, además, tenemos que entender una cosa. ¿Cuál es la base fundamental por la que la Corte Interamericana establece que todo Estado tiene que prever en su ordenamiento jurídico un mecanismo para salvaguardar los derechos de las personas privadas de libertad? La Corte además habla en general, no apunta al habeas corpus, ¿no? Nunca dice, claro, esta decisión se dicta en relación con el habeas corpus, pero la Corte no dice que el habeas corpus necesariamente tiene que introducir esta modalidad, sino que dice que los Estados tienen que tener un mecanismo rápido, eficaz, para garantizar los derechos de las personas privadas de libertad. Y por lo tanto, en ese sentido, y habría que pensar esto, el Estado ecuatoriano hubiese podido prever una garantía ad hoc, o más bien hubiese podido dejar a la acción de protección todos estos casos. Yo creo que hay que reflexionar sobre ello, ¿no? Pero bueno, decidió el constituyente y el legislador meterlo dentro del habeas corpus. El habeas corpus ahora garantiza esto. Entonces, ¿cómo puede intervenir? ¿Cuál es el criterio de la Corte Interamericana y la justificación teórica? Es que cuando una persona está privada de libertad, su integridad se confía al Estado, porque es el Estado que le priva de libertad, y por lo tanto el Estado tiene el deber de vigilar que las condiciones de vida, la integridad física, la integridad moral y todos sus derechos sean garantizados, ¿no? Porque es el Estado responsable de este custodio. Entonces, evidentemente, ¿qué ocurre? Que si el Estado no está en condiciones de garantizar estos derechos, entonces tiene que intervenir el juez ¿para qué? Para corregir los errores del Estado. Es decir, el Estado no está salvaguardando de manera suficiente tu salud. Entonces, el juez tiene que intervenir y darte las pautas, y hasta puede mandarte a los arrestos domiciliarios, cosa que ha ocurrido en varias sentencias de la Corte Constitucional, en el caso que considera que seguir en la cárcel es un peligro para tu vida, para tu salud, para tu bienestar. Ese es el concepto, y por lo tanto es evidente que también aquí en estos casos son habeas corpus correctivos. ¿Qué hacen? Corrigen el error, corrigen la falta del Estado, y el traslativo es la consecuencia, desde mi punto de vista. Es decir, que una vez más creo que no hacían falta tanta alfombra para tan corto viaje, ¿no? Sí. Pero sigamos intentando. Y además la Corte, en una sentencia, yo soy muy mala para los números, tal vez Crisis se acuerda de los números de esta sentencia, que creo que es la Mona Estrellita, si no estoy mal, donde copia de una sentencia de la Corte Constitucional de Perú la identificación de la tipología de habeas corpus, tipología que yo a distancia de varios años todavía no entiendo. Hay configuraciones de habeas corpus que todavía no sé a qué se refieren, y sobre todo qué sentido tiene trasladar al ordenamiento jurídico de Ecuador una sentencia de la Corte de Perú, que además tiene otra realidad y otra constitución y otra ley. No, traslada textualmente esta sentencia e introduce cualquier cantidad de supuesto de habeas corpus, ¿verdad? Así es, además es un obiter innecesario, porque se está resolviendo otro tipo resolviendo otra cosa. Otra cosa, así es, sí. Bueno, creo que también es interesante hablar un poco del tema de la competencia dentro del ámbito del habeas corpus, porque este es otro de los elementos que ha generado mucha controversia en la realidad ecuatoriana, y en muchas ocasiones también por parte del legislador y luego de la propia Corte Constitucional de nuestro país. ¿Y por qué? Porque, a ver, si nosotros revisamos justamente el texto de la Constitución, nos vamos a encontrar básicamente con dos grandes ejes con relación al habeas corpus. En un primer eje vamos a encontrarnos con la privación de la libertad provenientes de procesos penales. Y en el otro, pues, cualquier tipo de privación de la libertad en procesos no penales o en circunstancias no penales, por llamarlo de alguna manera.
Entonces, bajo esa circunstancia, inicialmente se determinaba que cuando se producía este tipo de afectación a derechos dentro de procesos penales, el órgano o la judicatura competente eran las Cortes provinciales. Y cuando suscitaba cualquier tipo de vulneración de derechos, en procesos no penales obviamente, y se quería presentar esta garantía jurisdiccional, se presuponía que el órgano competente era el juez del lugar en donde se encontraba privado de la libertad la persona. Entonces, básicamente, no había mucha confusión al respecto, ¿no? Sin embargo, va a iniciarse un análisis por parte de la Corte Constitucional ecuatoriana a través de una sentencia muy conocida, que es la sentencia del señor Ordóñez Talavera, de una persona privada de la libertad en el Centro de Rehabilitación Social, Sierra Centro Norte de La Tacunga, en donde en la sentencia 0017-18-SP-CC, a más, ¿no?, de analizar obviamente este contexto de la afectación a la integridad física del señor Ordóñez Talavera, de establecer varias medidas de reparación integral, la Corte Constitucional también establece una regla en cuanto a la competencia de los jueces para conocer el habeas corpus. Y esta sentencia fundadora de línea básicamente dice que, miren, cuando está todavía en decurso un proceso penal, cuando todavía no existe una sentencia ejecutoriada, el órgano competente para conocer este habeas corpus seguirá siendo las Cortes provinciales. Pero cuando ya existe una sentencia condenatoria, cuando ya está cumpliendo la pena, cuando esa sentencia ya está ejecutoriada, los órganos competentes serán los jueces de primera instancia. Ojo que esa es una primera sentencia que emite la Corte Constitucional en el año 2018. Luego, esta regla jurisprudencial, que nace en una acción extraordinaria de protección, es ratificada a través de una sentencia de precedente jurisprudencial, y lo ratifica la Corte Constitucional en la sentencia 002-18-PJO-CC. Ahí podemos observar que la Corte Constitucional nuevamente reitera esa regla. Es decir, cuando todavía no existe sentencia ejecutoriada en un proceso penal, competencia Corte Provincial. Cuando ya está ejecutándose la sentencia, los jueces de instancia. Y claro, eso generaba un problema, ¿no? Porque a veces iban donde el juez de instancia le mandaba a la provincial decía, no, yo no soy competente, sino el de primera instancia, y generó una serie de vaivenes y una serie de problemáticas. Obviamente todo esto luego terminó siendo un poco más depurado, y en una sentencia también icónica que vale la pena también mencionarla, que es la 365-18-JH/21, la Corte Constitucional ya pretende, ¿no?, ir ya aclarando este punto en el ámbito de la competencia. Y dice, claro, a ver, primero diferenciemos cuando está dictada una privación de la libertad, ¿verdad?, dentro de un proceso penal, pero por concepto de una prisión preventiva. Entonces dice, cuando se encuentra en prisión preventiva, obviamente, quien va a ser el órgano competente... Por lo tanto, no hay una sentencia todavía. El órgano competente serán las Cortes provinciales para conocer el habeas corpus. Sin embargo, cuando ya existe una sentencia condenatoria en firme, manifiesta la Corte Constitucional, el órgano competente, y aquí viene la importancia, serán los jueces de garantías penitenciarias. Entonces aquí ya es un gran avance desde mi punto de vista. Claro, no, sin duda. Porque si ellos, ¿verdad?, están manejando día a día la situación carcelaria del país, claro, ¿quién es mejor para poder determinar que existió o no violación de derechos por concepto, obviamente, de un habeas corpus? Y luego de aquello señala, ¿no?, obviamente, en los lugares en donde no existan jueces de garantías penitenciarias, se conocerá por quien haga sus veces, ya sean los jueces penales o ya sean a su vez los jueces multicompetentes que existen en varios cantones. Y aquí viene la última reflexión en cuanto a la competencia, porque se avanzó mucho con la sentencia 365 en cuanto a la competencia. Pero ¿qué va a pasar ahora? Claro. La consulta popular. Ahora, claro. Y ahora con los jueces constitucionales. Volviendo al problema de los jueces constitucionales. Nuevamente, claro, a una a un juez que de no tiene jueces experiencia en que este no ámbito. tiene la experiencia en la ejecución en materia penal. Claro. Entonces volvemos nuevamente al punto de partida y mucho más complejo, diría yo. Sí,
además mucho más, perdona si te interrumpo, pero mucho más complejo porque se juntan dos cosas. Como dijimos, el habeas corpus deja de ser la comprobación de puras formalidades, ¿no? Y por eso antes podía resolver el alcalde, porque no se necesitaba ser Claro. experto jurídico para poder Era resolver. como un Había que checklist. cotejar, podía hacerlo una máquina, vamos, una máquina, los famosos jueces que ahora de los que tanto se está hablando, ¿no? Podría ser una máquina y resolvía y daba el papelito verde o rojo en función de si estaba bien o mal. Pero claro, cuando entramos en esta tipología de garantía completamente diferente, ¿por qué? Porque cuando una persona privada de libertad acude al habeas corpus para invocar, por ejemplo, el maltrato, ¿sí? El maltrato físico o psicológico, esto no puede ser ya una garantía de conocimiento de pura formalidad. Hay que entrar y verificar si efectivamente en la cárcel se han dado eventos, ¿no? Hay algunos supuestos, porque, por ejemplo, la Corte Interamericana dice que toda celda de aislamiento es maltrato psicológico. No hay que probarlo, es decir, no hay que averiguar si efectivamente, inmediatamente tiene que ser considerado. Por lo tanto, toda persona que ha transitado por una celda de aislamiento ha subido automáticamente, según lo establecido por la Corte, maltrato psicológico. ¿De acuerdo? Pero más allá de estos casos más sencillos, sí el juez tiene que entrar en la materialidad de los hechos para ver efectivamente si ha habido o no violación. Y por lo tanto, ¿quién deja de ser una garantía que solo tiene que comprobar el cumplimiento de formalidades y tiene que ser un juicio de material? Ahora yo planteo, los tiempos serán lo mismo, no deberían ya ser lo mismo, porque claro, es absurdo que podamos resolver, convocar en 24 horas y resolver tan rápidamente. Por eso digo que tal vez no es la habeas corpus el lugar mejor donde tenga que estar la garantía de los derechos de las personas privadas de libertad. Y dos, tengo que tener alguna experiencia, es decir, los jueces de garantía penitenciaria son desde luego lo más adecuado. ¿Por qué? Porque saben cómo funciona el sistema, saben cuáles son los problemas, saben mejor cómo averiguar efectivamente si ha habido o no violación. Y ahora vamos a perder todo esto porque, claro, esto entrará en la competencia de los famosos jueces constitucionales que a lo mejor nunca han pisado una cárcel, ni la han visto, ni saben de qué se trata, ¿no? Entonces hay estos dos problemas que se juntan en relación a la efectividad de esta garantía. Por un lado, los tiempos, que bueno, el juez simplemente no lo respeta, porque yo creo, no tengo datos al respecto, pero no creo que ninguna de esta habeas corpus haya podido ser solucionada resuelta en tan poco tiempo, ¿no? Evidentemente necesita. ¿Por qué? Porque tiene que averiguar si lo que ha ocurrido, lo que no ha ocurrido, cómo han ido efectivamente, ¿no? Si ha habido o no violación de estos derechos. Eso simplemente quería matizar. Y por último también creo que es interesante, Cris, que hagamos referencia a esto que, claro, se dice, bueno, muy bien, cuando corregimos este error, ¿no? Y en la reparación, ¿cómo reparamos? Es decir, cuando el Estado viola mis derechos porque el sistema penitenciario no es capaz de garantizar mi salud, mi integridad física, mi integridad moral, ¿qué posibilidad tiene el juez? ¿Qué puede hacer el juez? En la sentencia que Cris citó, la de la persona que subió en un amotinamiento daños físicos, concretamente creo que perdió un ojo, ¿no? Perdió la vista. Perdió la vista de un ojo. En esta sentencia la Corte estableció los arrestos domiciliarios para siempre. Es decir, conmutó completamente su pena, y ojo que era una pena por homicidio, de 25 años, si no estoy mal. Aproximadamente de 25 años, y la persona creo que había estado tan solo 2 años en la cárcel, ¿no? Por lo tanto, y la Corte estableció los arrestos domiciliarios por el resto de la pena. Esto fue muy discutido, ¿no? Muy discutido exactamente porque dice, bueno, cuando se afirma que el juez tiene que intervenir con medidas
sustitutoria, hasta qué punto, cuáles son esta medida sustitutoria, son temporales, pueden ser para toda la pena, ¿no? Efectivamente ahí hubo una discusión bastante fuerte, exactamente en reacción a esto, ¿no? Porque, bueno, yo creo que fue correcta la decisión de la Corte, porque si yo estando en la cárcel corro el peligro de perder la vista, de que me quede con alguna, digamos, con algún problema de salud toda la vida, probablemente esta es la demostración que el Estado no está cuidando de mí, ¿no? Entonces mejor que me quede en la casa, porque en la casa seguramente mis derechos están resguardados. Sí creo que esta sentencia fue una sentencia fuerte, que hasta pudo incidir en la política pública respecto de las cárceles, ¿no? Pero esto siempre puede ser así. ¿Qué dices, Cristian? Es decir, ¿qué pasó luego? ¿Cómo fue esto? Porque, claro, entonces, realmente el habeas corpus en ese sentido, ya si pensamos que desde mi punto de vista no hay cárcel donde no haya maltrato, probablemente todos los presos pudieran, gracias a este habeas corpus, estar en arresto domiciliario, ¿no? Y ojo que eso también evidencia otra cuestión. Yo sí creo que no se ha utilizado de manera contundente para poder incidir en las políticas carcelarias del Estado, ¿no? Creo que eso podía haber sido un instrumento potente, claro, en manos de las personas privadas de libertad para hacer valer sus derechos. Pero quiero escuchar la opinión de Cristian al respecto. Muchas gracias, mi querida Claudia. Bueno, mil disculpas a los televidentes y radioescuchas, pero estoy saliendo de una fuerte afección gripal y es por eso que estoy tomando agüita cada rato. Ok, sí. Bueno, definitivamente creo que la sentencia 017-18 CEP-CC de la Corte Constitucional, la sentencia del señor Ordóñez Talavera, marca un hito histórico, sí, un antes y un después en cuanto a la evolución del habeas corpus en nuestro país. Muchos la llaman como la sentencia hito de el habeas corpus correctivo, ¿no? Y creo que es muy importante ver, ¿no?, cómo desarrolla la Corte Constitucional esta nueva configuración de esta garantía jurisdiccional. Las medidas de reparación son muy interesantes, ¿no? Van incluso desde un análisis del proyecto de vida, recordando que el señor Ordóñez Talavera pues era chofer profesional y debido a la pérdida de su ojo izquierdo pues jamás va a volver a hacerlo. Se establecen medidas muy interesantes también a favor de la madre del señor Ordóñez Talavera y se van analizando derechos constitucionales conexos, ¿no? Y hablamos de la salud, de la integridad física, del propio proyecto de vida que puede tener una persona privada de la libertad y también el contexto que genera polémica y debate, ¿no? ¿Por qué? Porque al ser una infracción de una alta alarma pública, porque la privación de la vida de otra persona generó serios cuestionamientos al respecto. No obstante de aquello, creo que la sentencia 365-18-JH/21 de la Corte Constitucional Ecuatoriana pretende establecer lineamientos, ¿no?, ciertas directrices a los operadores de justicia para decirle, a ver, ¿cuándo tú opera o aplica ciertas medidas alternativas a la privación de la libertad o cuando tú puedes de plano pues no conceder esas medidas alternativas e irte por otros mecanismos? Y miren, si nosotros revisamos esta sentencia, la 365-18-JH/21, específicamente dentro del numeral 268, se hace una distinción nuevamente respecto a los dos posibles escenarios. Primero, cuando nos encontramos en prisión preventiva, en donde se ratifica nuevamente la regla de que la privación de la libertad es de última ratio en la realidad ecuatoriana. Claro. Y por lo tanto, si estamos bajo una prisión preventiva y se ha dado una, privación ilegal, arbitraria o ilegítima, etcétera, etcétera, se pueden dictar medidas alternativas a la privación de la libertad. De igual manera, en esta sentencia se ratifica y se dice que cuando se ha dado una vulneración a la integridad física y se esté dentro del ámbito de una prisión preventiva, la regla va a ser las medidas alternativas a la privación de la libertad. ¿Por qué? Porque la privación de la libertad es de última ratio. Claro. El problema se complejiza con el segundo escenario. Es decir, ¿qué sucede cuando la privación de la libertad ya se debe a una sentencia condenatoria? Claro.
Entonces, yo soy responsable, ya ha sido establecido que yo he infringido el ordenamiento jurídico penal, ¿no? La norma Así penal. es. Y entonces, claro, allí la Corte Constitucional establece, en primer lugar, ¿no? Se puede decir, en un contexto, dice, bueno, si se da una afectación a derechos constitucionales respecto a esta, sobre todo población penitenciaria, que ya tiene una sentencia condenatoria, vamos a establecer las siguientes medidas. Y de hecho en esta sentencia la va, yo diría, hasta jerarquizando, porque dice, primero, atención inmediata, dice. Claro. Y obviamente traslado externo a los centros de salud, si no contase con una atención médica dentro del propio centro de rehabilitación social. Luego habla obviamente del traslado a otro centro de privación de la libertad, que eventualmente también puede darse. Va a seguir privado de la libertad, pero en otro más seguro, en centro teoría, de rehabilitación. Exactamente. Otro es la protección a familiares, de igual manera, ¿verdad? Y también la prevención, dice, frente a la posible afectación a derechos constitucionales. Entonces, estos son parámetros que la Corte los toma en un primer momento. Entonces dice, vean, como ya está cumpliendo una pena, busquemos aplicar algunos de estos parámetros, de estas medidas, ¿verdad?, para garantizar los derechos. Pero luego dice, excepcionalmente, se podrá establecer medidas alternativas también a la privación de la libertad. Es decir, si se le puede dejar en libertad a la persona, ya arresto domiciliario. Pero hasta podríamos llegar a... Es que siempre se conmuta en arresto domiciliario, evidentemente, ¿no? Arresto domiciliario, dispositivo... el grillete electrónico, etcétera, etcétera. ¿No? Pero aquí la Corte nuevamente abre la ventanita, ¿no? Porque establece excepcionalidades. Y dice, ¿cuándo aplican estas excepcionalidades? Dice, a ver, primero debemos determinar que no exista o no revista esta infracción una gravedad. Y obviamente volvemos al problema de la textura abierta. ¿Qué entendemos por grave? Alguien que le roban, qué sé yo, unos bienes sin muebles, va a decir, puede decir, eso es grave para mí, porque me dejó sin, qué sé yo, mis medios de sustento. Para otros, en cambio, va a decir, no es grave para nada aquello. Entonces, miren cómo deja la textura abierta todavía la sentencia, ¿no? De igual manera dice que para que se pueda establecer estas medidas alternativas a la privación de la libertad, ojo, de personas que ya tengan la sentencia condenatoria, las mismas no deben generar riesgos potenciales o daños a las víctimas por violencia de género. Entonces, claro, o sea, al final del día con una buena argumentación te van a decir, pero bueno, la víctima o los familiares por violencia de género están protegidas. Yo le estoy pidiendo es otra cosa. Le estoy pidiendo que necesito una medida alternativa a la privación de la libertad, porque, qué sé yo, porque mi vida corre riesgo en la cárcel. Exactamente. Entonces, con argumentación se puede ir obteniendo la aplicación de esta excepcionalidad. Hoy cierro nada más con estos dos puntitos. Luego se habla de que no provoque una conmoción social. ¿Y cuándo provoca una conmoción social? Siempre. Porque siempre va a provocar una conmoción social el hecho de que una persona condenada a una pena pueda estar en arresto domiciliario. Yo sí creo que siempre esto lo va a causar. Mira el caso de Ordóñez que hemos citado. Esto creó una conmoción social, ¿no? Porque se dijo, ¿cómo que un asesino pueda ir a su casa a descontar lo que falta? ¿No? Porque el imaginario colectivo es un imaginario de venganza, de siempre, ¿no? Esto tenemos que ser conscientes. Sí, y finalmente la sentencia determina, ¿no?, en esta excepcionalidad, señala que caben medidas alternativas en casos de graves violaciones que hayan provocado indefensión a las personas que están en los centros de rehabilitación social son los peores situados dentro de una sociedad y siempre están en una situación de indefensión. Cuando se dé una reiteración en elementos de violencia a la integridad personal, siempre están en una situación de violencia. Y en esta y en otras sentencias, la Corte Constitucional además ya ha señalado que la integridad personal no solamente es física, puede también ser moral, puede ser psicológica, puede ser sexual, etcétera, etcétera.
Entonces podemos observar que de igual manera se puede aplicar respecto a personas que estén en situación de vulnerabilidad, como enfermedades catastróficas, que estén en condiciones de discapacidad, entre otras. Es decir, y cierro con esto, miren, nos deja una excepcionalidad a la regla Relativa. con una textura abierta demasiado amplia. Y quizás ese es uno de los principales problemas de por qué se ha abusado y a veces se ha abusado de la institución del habeas corpus y de esta excepcionalidad que se creó. Porque claro, al final del día basta una buena carga argumentativa, claro, para un buen que te abogado. digan, Un buen incurres abogado. justamente en esta excepcionalidad a la regla y deme una medida alternativa a la privación de la libertad. Claro, entonces la reflexión es, tal vez es mejor no crear excepcionalidades, sino dejar que sea el juez el que establezca, ¿no? Cuáles son. Eso, claro, abre a otro debate y a otra posibles influencias y a otros, pero yo sí creo que la vida y la integridad física y moral de las personas privadas de libertad tiene que ser el presupuesto primordial, la garantía. Está en la cárcel en condiciones de garantizar esto en la situación en la que está la persona privada de libertad. Esto es lo que hay que evaluar. No establecer excepcionalidad o no. Puede ser que hasta que no mejoren la política carcelaria, todas las personas tengan que estar en su casa para haber garantizado su derecho. Puede ser, pero eso tiene que empujar a mejorar las cárceles, la vida en la cárcel, la seguridad de las personas que están en la cárcel. Esto está detrás, ¿no? Fundamentalmente, todo el mundo podría quedarse en la cárcel si la cárcel fuera un lugar digno donde las personas pueden vivir sabiendo que sus derechos son garantizados. Por eso creo que esta habeas corpus tiene una potencialidad importantísima que sin embargo la Corte no ha podido sacar del todo, porque yo creo que debería haber dicho eso en la sentencia, ¿no? Mire, Estado, usted tiene que mejorar las condiciones de la cárcel, no establecer excepcionalidad. ¿Por qué? Porque si no corremos el peligro que todos los presos vayan a estar arresto domiciliario. Esto podía haberlo hecho la Corte. Se mete muchas políticas públicas y hace política pública porque aquí no digamos, empujó, ¿no?, a esta mejora de las condiciones de las personas privadas de libertad, y esto sería la solución. Ya no habría habeas corpus correctivo traslativo, ya no habría necesidad de plantear habeas corpus porque los derechos de esas personas estarían garantizados. En primer lugar, por ejemplo, diciendo que ya no puede haber celda de aislamiento, punto. La celda de aislamiento no pueden existir en ninguna cárcel. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana dice que la utilización es violación del derecho a la integridad. Sí, es tan difícil decir eso. A mí no me parece realmente, ¿no?, para poder adecuar el habeas corpus. Así es. Y además que consideremos algo, ¿no?, que cuando se deja esa textura abierta, das lugar obviamente a injusticia, porque todo va a depender de un buen o un mal abogado para plantear justamente estos argumentos en cuanto a la excepcionalidad, en ocasiones que son perniciosas, pero que a veces se dan en las realidades latinoamericanas, también puede convertirse en un caldo de cultivo para la corrupción judicial. Entonces creo que esos son los peligros de dejar estas excepcionalidades y estas texturas abiertas en elementos tan interesantes como es la institución del habeas corpus. Y si ustedes se acuerdan, también dijimos lo mismo en relación con la acción de protección, ¿no? ¿Te acuerdas con la última sentencia que impedía la posibilidad en caso de despido intempestivo, y llegamos a la misma conclusión, que probablemente todos aquellos que pueden permitirse un buen abogado puedan lograr que su acción de protección sea emitida? No podemos seguir construyendo un ordenamiento elitista, ¿no? El ordenamiento jurídico, mire, estas garantías pueden ser presentadas individualmente, con palabras propias, y sin embargo estamos cada vez más volviendo estas garantías, unas garantías que finalmente van a poder ser utilizadas solo para todos aquellos que puedan permitirse un abogado que sepa argumentar, ¿no? Y lo cual sí me parece que es una distorsión fuerte de lo que el constituyente había pensado, es decir, que había pensado en garantía sencilla, de fácil acceso, que hasta se podía acudir sin necesidad de un abogado que nos representara, ¿no? Y esto nos estamos alejando también en este caso, como bien dice Cristian, de esta configuración sencilla y accesible a todos y todas.
Sí, bueno, tal vez hablemos un poco de la jurisprudencia relevante, aunque creo que ya topamos algunos casos, ¿no? Sí, bueno, una yapita adicional. Sí. Para todos quienes nos observan y nos escuchan. Bueno, miren, si ustedes quieren analizar a profundidad sentencias icónicas de la Corte Constitucional, yo personalmente les recomendaría las siguientes. La primera, la que ya hemos señalado, la sentencia del señor Ordóñez Talavera, la 0017-18-SP-CC, quizá la primera en la que en el Ecuador se habla justamente de vulneración de derechos constitucionales conexos dentro de un habeas corpus. Y esta sentencia, mire, hasta los que no son juristas la pueden leer porque es una sentencia muy bonita, que cuenta la experiencia y que repara de una manera, desde mi punto de vista, ejemplar también. Sí, le aconsejo su lectura. Así es, sí. Si quieren analizar de igual manera cómo mediante habeas corpus se reparan derechos frente a la vulneración de personas privadas de la libertad por falta de atención médica, de derechos a la vida y a la integridad y a la salud de las personas, les recomiendo dos sentencias, la 209-15-JH/19 y la sentencia 202-19-JH/21. Sobre todo porque estas se desarrollaron en tiempos de la pandemia y por lo tanto allí la Corte aprovecha las sentencias para analizar también un derecho importantísimo que es el derecho a la salud de la población penitenciaria. De igual manera hay una sentencia también bien interesante que es la 116-12-JH/21 que habla del derecho a la dignidad de las personas con discapacidad. De igual manera pues también la Corte analiza este derecho conexo dentro del habeas corpus. En el ámbito de vulneraciones al debido proceso, pueden analizar la sentencia 8-12-JH/20, en donde se habla de que no cabe un desistimiento tácito dentro del habeas corpus, por su propia naturaleza sumaria que tiene esta garantía jurisdiccional. Y también pueden analizar la sentencia 98-23-JH/23, que habla respecto al efecto intercommunis del habeas corpus correctivo, en donde dice que no se puede dar un efecto intercommunis a los habeas corpus correctivos. Lo cual tiene sentido, ¿no? Claro. Aunque se trate de casos en los que se ven violado en el mismo momento derechos de muchas personas, pero igual cada uno tiene que, porque hay que verificar cuáles son los daños, las violaciones a estos derechos. Así es. Les recomiendo también la sentencia 292-13-JH/19, que habla acerca de la no preclusión dentro de acciones de habeas corpus. Por lo tanto, prima facie no cabría un abuso del derecho, porque las condiciones pueden ir variando, obviamente, en el contexto de la privación de libertad de una persona. Y también en el ámbito del derecho a la movilidad de las personas, pueden analizar la sentencia 159-11-JH/19. Finalmente, otras sentencias interesantes es la 166-12-JH/20, que habla respecto de habeas corpus con relación a las clínicas privadas, lo que habla Claudia, las clínicas de desintoxicación sobre todo, también habían clínicas de deshomosexualización dentro de la realidad. Esta es la palabra difícil que yo no sé pronunciar, por eso digo para curar. Así es. Pero una sentencia muy interesante esta que les menciono. Sí, es muy interesante. Ajá. Y también pueden analizar la sentencia 200-12-JH/21, que habla respecto al apremio personal y la retención indebida debido a la obstaculización del régimen de visitas, donde de igual manera la Corte Constitucional también entra en el análisis de una problemática que parecería que no es tan trascendente, pero que es común. Sí lo es. En el diario vivir de las relaciones interpersonales, y es la obstaculización del régimen de visitas que tienen las parejas cuando lastimosamente pues se separan y los hijos pues tienen que están en la tenencia de un progenitor o de otro. Claro. Y sin duda, más allá de que estas sin duda son las sentencias más importantes o más relevantes
¿no? Pero el habeas corpus creo que es la que ha generado tal vez más jurisprudencia de todas las garantías. Hay muchísima jurisprudencia, muchísima en relación con los plazos de caducidad, por ejemplo, de previsión de prisión preventiva, de cómo se calculan, cuándo se puede presentar el habeas corpus, cuándo no. Hay en muchos matices jurisprudencia, claro, no vamos a estar aquí en la toda, pero sí yo creo que ha habido, hay que reconocer en la Corte, ¿no?, una jurisprudencia constructiva en relación con muchos aspectos que quedaban sueltos, ¿no? Algunos con una jurisprudencia insatisfactoria, pero otros sí ha ido también cerrando problemáticas importantes, ¿no? Que a veces derivaban de también una costumbre de considerar, ¿no?, como si, por ejemplo, los recursos, el habeas corpus a la hora de plantear se interrumpía o no los plazos de prisión preventiva, claro. Y la Corte dijo que no, ¿no? En ese sentido. ¿Por qué? Porque se consideraba que, bueno, como tú estás en habeas corpus, ya sigue estando privado de libertad, pero ya no se computan los plazos, ¿no? Y bueno, hay diferentes jurisprudencia que sirve para ir delimitando y definiendo varios aspectos ya más, tal vez procesales, diría yo, más que sustanciales, como también la jurisprudencia que hemos visto ahora. Sí, bueno, muchas gracias, Claudia, muchas gracias, Cristian. Algo, tal vez una última intervención o un cierre general. Yo tengo Cris, pero que empiece Cris. Sí, pues como hemos observado, pues la institución del habeas corpus es una institución dinámica, va cambiando permanentemente, y la Corte Constitucional pues ha ido enriqueciendo este debate jurídico con cada vez más sentencias, ¿no? Y al propio debate de si los animales, ¿verdad?, son o no susceptibles de un habeas corpus, que se debate tanto en la realidad del derecho comparado. Nosotros tuvimos la sentencia de la Mona Estrellita, la 253-20-JH/22, o los propios derechos culturales, por ejemplo, cuando también a través de un análisis del habeas corpus se analizó el tema de los guauranes y los taromeganes en la sentencia 112-14-JH/21, lo cual denota que el habeas corpus se está expandiendo a todo tipo de derecho constitucional, ya no solamente desde esta perspectiva liberal, no de estos derechos liberales subjetivos, sino a una distinta tipología, se podría decir, de derechos constitucionales. Y solamente dejarles este programa como un abreboca, ¿no?, para que ustedes sepan que de igual manera dentro de la universidad pues también estructuramos un diplomado con relación a esta interesante institución jurídica como es el habeas corpus, en donde analizaremos estas y muchas otras sentencias, muchos más nudos críticos con relación a esta interesante garantía jurisdiccional. Yo sí quiero decir prácticamente lo mismo que dijo Cristian, y creo que esta nueva habeas corpus no abre un debate muy profundo, ¿no? Hasta de donde empezamos, de si y quién debería resolver, si efectivamente debería ser matizada esta habeas corpus y hasta regulada de una manera diferente, si debería ser encargada a jueces diferentes por su peculiaridad y por su mayor capacidad. Creo que hay un amplio debate, ¿no?, que se podría dar en relación con esta garantía, y sobre todo pensar que es, desde mi punto de vista, un instrumento potente para hacer valer diferentes derechos, como decía, para diferentes colectivos, para que sus derechos sean realmente garantizados, y sobre todo un instrumento potente para las personas privadas de libertad, que sin duda son uno de los colectivos peor tratados, ¿no?, del Estado, es decir, cuyos derechos son violado prácticamente constantemente. Y sobre todo yo sí le quiero dejar aquí una reflexión, ¿no? Imagínese cuando una persona se encuentra en prisión preventiva y a lo mejor es inocente y viene violado, maltratado, sus derechos vienen afectados profundamente y luego se declara inocente esta persona. Ustedes se dan cuenta de la gravedad de estos hechos, de la gravedad y de las repercusiones que todo esto
puede provocar en la vida de una persona, sí creo que es una garantía súper importante, porque por supuesto, también las personas que ya han sido, digamos, declaradas culpables merecen que sus derechos sean garantizados, pero creo que el ejemplo, el iceberg de esto está en las personas que todavía ni siquiera tienen una condena, y por lo tanto hay que reforzar esta garantía, hay que intentar también incidir en la cultura jurídica del país, una cultura jurídica que desde mi punto de vista con mucha ligereza dicta la prisión preventiva. Tal vez esto sea el punto más sangrante de este ordenamiento jurídico. Hay demasiadas personas en prisión preventiva. Nada más que eso. Sí, bueno. Muchas gracias, Claudia, y muchas gracias, Cristian, por su tiempo. Y muchas gracias a ustedes, nuestros radioescuchas. Les recordamos que el programa Hablemos en Derecho se emite los días martes a las 10 de la mañana. Fuimos Claudia Storini, Cristian Mazapanta y Sebastián Páliz, aquí en Radio Voz Andina Internacional. Gracias por acompañarnos. Gracias. Hasta la próxima. Chao.